Lo primero que noté al abrir la puerta no fueron los muebles volcados ni los papeles desparramados, fue el silencio. Ese silencio denso y antinatural te envuelve como una mortaja, susurrando que algo va terriblemente mal. Soy Audrey y acabo de pasar 3 días en un retiro corporativo aprendiendo a confiar en mis compañeros mediante ejercicios de team building absurdos. Ahora estoy de pie en mi sala de estar destrozada, dándome cuenta de que debería haberme preocupado más por confiar en mi propia familia. Me temblaban los dedos al marcar el número de Raishan. Un timbre, 2 timbres, el familiar clic del buzón de voz. Claro, mi querido esposo probablemente estaba en casa de su madre, fingiendo no saber por qué llamaba a su esposa. Raishan, alguien entró en casa. La caja fuerte está abierta. Llámame de inmediato. Caminé entre los escombros de mi casa destrozada, catalogando los daños, marcos de fotos boca abajo, cajones abiertos y vacíos, cojines del sofá destrozados. Pero no buscaban dinero ni joyas. No, esto era personal. Fueron directo a lo que más importaba, las cartas de mi abuela, lo único que me quedaba de ella. Mi teléfono vibró. No era Raishan. Era Evan del trabajo. ¿Qué tal el viaje de vuelta?, preguntó. Entraron en mi casa, se me quebró la voz. La caja fuerte, sabían la combinación, punto. Evan, Jesús, ¿estás bien? ¿Necesitas que vaya? No, sé exactamente quién hizo esto. Le di una patada a una revista rota. Las huellas de Ellen están por todo este desastre. Lleva meses intentando conseguir esas cartas, tu suegra. ¿Por qué? Porque no soporta que Raishan se case con alguien que no cederá a todos sus caprichos. Llegué a la cocina, donde incluso los armarios estaban vacíos. Cree que esas cartas prueban que la familia de mi abuela cometió un error con la suya hace décadas, alguna antigua disputa inmobiliaria que no dejará morir, punto. Llama a la policía, dijo Evan, y decirles que mi suegra usó una llave que probablemente le dio mi esposo para robar documentos familiares. Que mi cuñada probablemente ayudó porque está resentida por su divorcio y quiere perjudicar el matrimonio de otra persona. Me reí, pero me salió una risa hueca. Son demasiado listos para eso. Dirán que Raishan les dio permiso. Será mi palabra contra la de toda la familia Miller. La puerta del sótano estaba abierta. Aún no había revisado. Tengo que irme, Evan. Necesito ver qué más se llevaron, punto. Audrey, espera. Colgué y bajé las escaleras, crujiendo cada escalón bajo mis pies. La luz del sótano parpadeó, revelando más caos. Pero algo me llamó la atención, un pequeño trozo de papel atrapado bajo una caja caída. Lo saqué. Era un recibo de la ferretería, de hacía 3 días, por una copia de la llave. Mi teléfono vibró de nuevo. Raishan, ¿dónde estás?, pregunté antes de que pudiera hablar. En casa de mamá. Escucha, Audrey, te lo puedo explicar. Le diste una llave, silencio. Luego, dijo que solo quería buscar algunas fotos familiares antiguas mientras estaba fuera, punto. No lo pensé. Nunca piensas cuando se trata de ella, ¿verdad? Aplasté el recibo en mi puño. Esas cartas eran todo lo que me quedaba de mi abuela. Raishan. Lo único que era realmente mío. Podemos hablar de esto cuando llegue a casa. No, la palabra salió tan cortante como para cortar. Hablaremos de esto delante de todos. Voy para allá ahora mismo, y Raishan, dile a tu madre que se prepare para la guerra. Colgué la llamada y me quedé en mi sótano destruido, rodeada por los restos de la confianza. Creyeron que podían quebrarme, hacerme someterme a su control como a todos los demás en sus vidas, pero no tenían ni idea de lo que acababan de empezar. A veces, el oponente más peligroso no es el que ataca primero, es el que sabe contraatacar con más fuerza. La impecable sala de estar de Ellen me ponía los pelos de punta. Todo estaba perfectamente ordenado, ni un solo cojín fuera de lugar, mientras mi casa estaba en ruinas al otro lado de la ciudad. Las fotos familiares en sus paredes contaban su propia historia, momentos de la infancia de Raishan y Chloe cuidadosamente seleccionados para mostrar la versión de la realidad de Ellen. Ni una sola foto del día de mi boda entre ellas. No tengo ni idea de qué hablas,
La voz de Ellen destilaba miel, un dulce veneno, mientras servía té en delicadas tazas. Ryan me dio permiso para buscar álbumes familiares antiguos mientras no estabas. Nada más. Chloe estaba sentada junto a su madre, con los brazos cruzados y el anillo de bodas brillando por su ausencia. Estás histérica, Audrey, como siempre. Dejé el recibo de la ferretería en la mesa de centro. Qué curioso que necesitaras una llave nueva hace 3 días, así que lo planeaste con antelación. Ryan se removió en su asiento, mirándonos a su madre y a mí. Tal vez deberíamos calmarnos todos, estamos muy tranquilos, dije, mientras observaba cómo los dedos perfectamente cuidados de Ellen se apretaban alrededor de su taza de té, igual que estábamos tranquilos la Navidad pasada cuando revisaste mi teléfono mientras dormía, o el mes pasado cuando apareciste sin avisar en mi oficina para ver cómo estaba. Me preocupa mi hijo, dijo Ellen. Alguien tiene que velar por sus intereses, sus intereses. Mi risa fue como un cristal roto en mi garganta. ¿O los tuyos? Tu madre tenía razón sobre ti desde el principio. Chloe se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Nunca entendiste a nuestra familia, siempre guardando secretos, escondiendo cosas en esa caja fuerte tuya. Esas cartas son de mi abuela, cartas que prueban que tu familia engañó a la nuestra hace 60 años. La máscara de Ellen se quebró. Esa propiedad debería haber sido nuestra. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía cuando la advertencia de Ryan llegó demasiado tarde. Me puse de pie lentamente, mientras las piezas encajaban. Así que admites que te la llevaste. El rostro de Ellen se tranquilizó al instante. No admití nada y no tienes pruebas, tienes razón. Saqué el teléfono, con el pulgar sobre el botón de grabar. Pero lo haré, Ryan, ¿vienes a casa o te quedas aquí? Miró a su madre, luego a mí, siempre indeciso, siempre eligiendo el camino de menor resistencia. Creo que quizá todos necesitamos espacio para refrescarnos, respuesta equivocada. Me dirigí a la puerta, deteniéndome para mirar a Ellen. ¿Sabes qué es gracioso? Esas cartas que robaste ni siquiera son las originales, solo copias que guardé como señuelo. Mi abuela me enseñó bien, siempre guarda lo más importante donde la gente manipuladora no pueda alcanzarlo. La taza de té de Ellen tintineó contra el plato. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Supongo que tendrás que preguntártelo, junto con qué más podría haber escondido. Miré a Ryan a los ojos. No te molestes en venir a casa esta noche, o quizás nunca, Audrey, espera. Empezó a levantarse, pero Chloe lo agarró del brazo. Suéltala, dijo. Solo intenta manipularte, como siempre. Cerré la puerta, dejando atrás el mundo perfectamente ordenado de Ellen, y caminé hacia mi coche. Me temblaban las manos al sujetar el volante, pero no de miedo. Los originales estaban a salvo, tal como había dicho, guardados en una caja fuerte desde el día en que me casé con Ryan y vi el anhelo en los ojos de Ellen cuando mencionaron las cartas de la abuela en la boda. Mi teléfono vibró. Evan otra vez. ¿Qué tan grave fue?, preguntó. Mordieron el anzuelo. Ellen prácticamente confesó. Arranqué el motor. Pero necesito tu ayuda con algo más. ¿Recuerdas el sistema de seguridad que instalaste en tu casa del lago? ¿El de las cámaras ocultas? Sí, ¿por qué? Porque ya no me hago la defensa. Quieren rebuscar entre mis cosas, asegurémonos de pillarlos en el acto la próxima vez. Me alejé de la casa de Ellen, viéndola encogerse por el retrovisor. Y Evan, gracias por ser la única persona en mi vida que de verdad me escucha, Siempre. Pero Audrey, ten cuidado. La gente así es más peligrosa cuando la acorralan. Terminé la llamada, con la mente llena de planes. Ellen creía saberlo todo sobre mí, comprenderme por completo, pero había olvidado un detalle crucial. Había pasado 3 años viéndola manipular a todos a su alrededor. Había aprendido de los mejores, y ahora era el momento de poner en práctica esas lecciones. La cafetería frente al salón favorito de Ellen no era mi sitio habitual, pero me ofrecía una vista perfecta. Llevaba 2 horas observando cuando Evan se sentó frente a mí y me acercó una taza de café recién hecho.
Las cámaras están instaladas, dijo. Sensores de movimiento, visión nocturna, todo se conecta directamente a tu teléfono. ¿Pero estás segura? Asentí con la cabeza hacia la ventana del salón donde Ellen y Choe se hacían la manicura semanal. Escucha, le di al play en mi teléfono. Sus voces se oían nítidas a través del micrófono que le había puesto a Ellen en el bolso durante nuestra discusión. Necesitamos esas cartas originales, decía Ellen. Esa caja de seguridad tiene que estar en su banco del centro, punto. Ryan dice que ha estado revisando sus finanzas, respondió Chloe. Probablemente planea divorciarse de él y quedarse con todo sobre mi cadáver. No pasé 30 años construyendo la reputación de esta familia para que ella la destruyera. Mañana volveremos a la casa mientras ella está trabajando. Tiene que haber algo que podamos usar en su contra, detuve la grabación. ¿Sigues pensando que estoy paranoico? El rostro de Van se endureció. Deberíamos llevar esto a la policía, punto. ¿Y decirles qué? ¿Que mi suegra planea robarme? Dirán que es un asunto de familia. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Además, quiero algo más que detenerlos. Quiero que enfrenten las consecuencias por una vez en sus privilegiadas vidas. Mi teléfono vibró. Ryan volvió a llamar. La tercera. ¿Ves hoy que lo rechacé? Ha estado durmiendo en su casa. Dije que probablemente estaba conspirando con ellos, intentando averiguar dónde están los originales, o que quizás estaba preocupado por ti. Entonces debería haberse preocupado antes de darles la llave de nuestra casa. El café se me agrió en la boca antes de volver a preferirlos a ellos antes que a mí. Un mensaje de Ryan, por favor, ven a casa, tenemos que hablar. A casa, murmuré, como si eso ya significara algo. Evan se inclinó hacia adelante. Audrey, sé que estás dolida, pero... Sonó la puerta del salón. Ellen y Chloe salieron, con sus manicuras recién hechas relucientes. Se dirigieron al Mercedes de Ellen, pero Ellen se detuvo, mirando directamente el escaparate de la cafetería. No me moví, no podía respirar. Sus labios se curvaron en esa sonrisa cómplice que había llegado a odiar. Sabía que la estaba observando. Hora de irnos, dije, levantándome bruscamente. Estarán en mi casa mañana a las 10, como siempre. Ahí los atraparemos. Evan arqueó una ceja. Pensé que querías encargarte de esto tú mismo. Sí, sí. Recogí mis cosas con las manos ligeramente temblorosas. Ya no puedo enfrentarme a ellos sola. Necesito a alguien de mi lado, siempre. Me tocó el brazo con suavidad. Solo prométeme algo, no dejes que la venganza te consuma. He visto lo que le hace a la gente. Vi cómo se alejaba el coche de Ellen, recordando el día en que mostró su verdadera naturaleza, nuestra fiesta de bodas, cuando me acorraló en el baño. Nunca serás lo suficientemente buena para esta familia, había dicho. Algún día Ryan se dará cuenta de que no se trata de venganza, le dije a Evan. Se trata de justicia y quizás de salvar a Ryan de ellos, aunque no quiera que lo salven. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y sentí que se me helaba la sangre. Encontré algo interesante en los viejos archivos del bufete de abogados de tu abuela. Mañana al mediodía, en Riverside Park. Ven solo o Ryan se enterará de todo sobre el caso Anderson. Evan notó mi expresión. ¿Qué pasa? Cerré el mensaje, con la mente acelerada. El caso Anderson, el mayor arrepentimiento de mi abuela, el secreto que se había llevado a la tumba, la verdadera razón por la que ella odiaba a nuestra familia. Nada, mentí, forzando una sonrisa. Solo cosas del trabajo. Debería ir a prepararme para mañana. Pero mientras caminaba hacia mi coche, las palabras de Ellen de hacía 3 años resonaban en mi cabeza. Algún día Ryan se dará cuenta de eso. Quizás tenía razón. Quizás mañana lo hiciera, y quizás ya era hora. Riverside Park se veía diferente al mediodía, más frío de alguna manera. Estaba sentada en un banco, agarrando un sobremanilla, munición para lo que fuera que Ellen estuviera jugando.
Los archivos del caso Anderson que mi abuela había sellado hacía décadas, ahora un arma en mis manos. Una sombra cayó sobre mi regazo, no era Ellen. Ryan. Se me quebró la voz. ¿Qué estás? Mamá me lo contó todo, se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente entre nosotros. Sobre el caso Anderson, sobre lo que tu abuela le hizo a nuestra familia. El sobre se sentía más pesado. ¿Te contó cómo tu abuelo intentó chantajear al mío? ¿Cómo amenazó con destruir su bufete si no le daban esa propiedad? Eso no es. Se detuvo, frotándose la cara. Dijo que intentarías manipular las cosas como ella manipulaba. Ted, me giré para mirarlo. ¿Cuándo le diste la combinación de la caja fuerte? Ryan, su silencio fue respuesta suficiente. El día después de nuestra boda, continué, cuando te convenció de que ocultaba algo. Por eso has estado revisando nuestros extractos bancarios, ¿verdad? ¿Buscando pruebas de que te estoy robando? Estaba protegiendo a nuestra familia. ¿Nuestra familia? La risa que se me escapó no sonaba como mi voz. Nunca ha existido nuestra familia. Solo ha existido el tuyo, mi teléfono vibró. Evan estaba enviando mensajes sobre las cámaras que había instalado. Todo estaba listo para la trampa del día siguiente, pero de repente todo parecía vacío. Te está utilizando, dije en voz baja. Siempre lo ha hecho, y la dejas porque es más fácil que plantarle cara. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Me puse de pie, dejando caer el sobre en su regazo. Aquí tienes, los valiosos archivos del caso Anderson. Prueba de que tu abuelo fue quien cometió el fraude, no el mío. Prueba de que tu madre ha estado mintiendo todos estos años, se quedó mirando el sobre. ¿Cómo los conseguiste? Del antiguo compañero de mi abuela. Resulta que lleva años esperando a que alguien finalmente revele la verdad. Retrocedí. ¿Pero sabes qué? Quédatelos, quémalos, dáselo a Ellen. Ya no me importa, Audrey, espera. Ayer solicité el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como cristales rotos. Ryan palideció. ¿Qué haces? Revisa tu correo. Los papeles deberían llegar hoy. Ya tenía las manos firmes. Ya no soy la mala de la historia de Ellen, ya no veo cómo los eliges a ellos en vez de a mí, ya no finjo que tenemos un matrimonio que vale la pena salvar, se puso de pie, extendiendo la mano hacia mí. ¿Podemos arreglar esto? Hablaré con mamá. Ese es precisamente el problema. Me aparté de su contacto. Tu primer instinto sigue siendo correr hacia ella. Siempre lo será. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Ellen. ¿Dónde estás? Teníamos un trato. Le respondí. El trato cambió. Pregúntale a Ryan sobre los archivos, punto. No puedes tirar a la basura 3 años de matrimonio, dijo Ryan. Ya lo hiciste cuando les diste la llave de nuestra casa. Empecé a alejarme, pero me detuve. ¿Sabes qué es lo más triste? De hecho, pensé que podría salvarte de ellos, pero tú no quieres que te salven. Audrey, adiós, caminé por el parque, pasé por el lugar donde me propuso matrimonio, por el banco donde solíamos hacer picnics los domingos. Mi teléfono no dejaba de vibrar, Ellen, Ryan, incluso Chloe. Los silencié a todos. Solo llegó el mensaje de Van. Las cámaras están en directo. ¿Aún quieres seguir con el plan de mañana? Me detuve en la salida del parque, mirando atrás por última vez. Ryan estaba donde lo había dejado, con el sobre en las manos, con aspecto perdido. Por un momento, mi determinación flaqueó. Entonces recordé la casa saqueada, la caja fuerte forzada, 3 años de manipulación sutil y manipulación. Sí, le respondí, pero cambio de planes. Ya no quiero pillarlos con las manos en la masa. ¿Qué quieres? Vi a Ryan sacar su teléfono, probablemente llamando a Ellen. Siempre corriendo de vuelta con mi madre. Quiero destruirlos, escribí. A todos, porque a veces la única forma de salvarse es quemarlo todo y empezar de cero.
Me quedé mirando la pantalla de mi portátil mientras estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, 10 minutos antes de la habitual intrusión de él en los jueves por la mañana. El sofisticado sistema de van capturaba cada ángulo de mi casa, la puerta principal, la puerta trasera, incluso el sendero del jardín. A Ellen le encantaba criticar. No tienes que ver esto, dijo Evan desde el asiento del copiloto. Podemos dejar que las cámaras graben, punto. Necesito verlo, respondí, con los nudillos blancos alrededor de la taza de café. Necesitaba saber exactamente cómo lo hacían. Justo a tiempo, el Mercedes de Ellen se detuvo frente a mi casa. Ella salió, perfectamente borracha como siempre, seguida de Chloe. Pero entonces se abrió una tercera puerta, Ryan. La taza de café se arrugó en mis manos. Él los está ayudando. Se acercaron a la puerta principal, Ryan mirando nerviosamente por encima del hombro. Ellen dijo algo, gesticulando con impaciencia. Sacó una llave, no la copia, sino la original. Jesús, murmuró Evan, Audrey, quizá deberíamos esperar. Lo agarré del brazo mientras una cuarta figura salía del coche de Ellen. ¿Quién es? El hombre del traje caro caminaba con autoridad, llevando un maletín. Me resultaba familiar. Ese es James Morton, dijo Evan. El abogado de Ellen. Lo he visto en eventos benéficos, el grupo desapareció dentro de mi casa. Cambié de cámara, observándolos moverse por las habitaciones con una familiaridad inquietante. Ellen los dirigía como un general al mando de tropas. El estudio, decía, con la voz clara a través de los micrófonos ocultos. Esos archivos de Anderson tienen que estar por aquí, madre, punto, ella me los dio, protestó Ryan débilmente, copias, obviamente. ¿Crees que tu esposa renunciaría a su única ventaja? Regístralo todo, los vi arrasar mi casa otra vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez vi las manos temblorosas de Ryan al abrir cajones, la sonrisa satisfecha de Chloe al tirar libros de los estantes, la máscara de Ellen desvaneciéndose cuando creyó que nadie la veía, revelando una desesperación profunda. Morton dijo de repente, ¿miraste detrás de eso? Me quedé sin aliento. La caja fuerte de la pared había sido un señuelo, todos lo sabían. Pero detrás de ella, no hay nada ahí atrás, dijo Ryan rápidamente, demasiado rápido. Ellen entrecerró los ojos. Muévete, madre. Muévete. Agarré mi teléfono, con los dedos sobre el 911. Detrás de esa caja fuerte había un compartimento oculto instalado por el anterior dueño. Dentro había documentos mucho más perjudiciales que el caso Anderson, pruebas de la mala gestión financiera de Ellen, cuidadosamente recopilados durante 3 años de vigilancia y espera. Ryan dio un paso adelante y luego se detuvo. No. ¿Qué hiciste? Ellen se volvió hacia él, dije que no. Su voz se fortaleció. Esto se acaba ya. ¿Nos vamos? Después de todo lo que he hecho por ti. La calma de Ellen se quebró. Esa mujer te ha envenenado contra tu propia familia. Esa mujer es mi esposa. Ya no. Interrumpió Morton con suavidad. Los papeles del divorcio se presentaron ayer. No tienes derecho a, para evitar que, entré en la puerta, con el teléfono grabándolo todo, allanamiento, destrucción de propiedad, conspiración. Se quedaron paralizados como niños culpables, excepto Ellen. Sonrió con esa sonrisa cómplice. ¿Qué momento, querida? Estábamos hablando del caso Anderson y otros asuntos familiares. Veo que me adentré más en la habitación, con Evan pisándome los talones. Pero cometiste un error, Ellen. Te descuidaste, te desesperaste, no sé a qué te refieres. El caso Anderson nunca fue sobre fraude inmobiliario, ¿verdad? Se trataba de encubrir lo que realmente sucedió, lo que hiciste. Su sonrisa se desvaneció. Estás confundido. Los documentos reales no están detrás de esa caja fuerte, ya están con el fiscal. Me encontré con la mirada atónita de Ryan junto con la prueba de que tu madre malversó millones de su propia fundación benéfica. Por eso está tan desesperada por encontrar pruebas contra mi familia. Para protegerse, la sala se sumió en el caos. Ellen se abalanzó sobre su abogado.
Chloe empezó a gritar. Ryan se quedó paralizado entre ellos, pero yo no aparté la vista de Ellen, viendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba. A veces la venganza no consiste en destruir a alguien, a veces se trata de dejar que se destruya a sí mismo. Y a veces la justicia se alcanza simplemente diciendo la verdad. Las luces de la policía pintaban mi sala de rojo y azul alternados. Sentada remilgadamente en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado, habló con los oficiales. Solo intentaba proteger a mi hijo, sollozó. Desde allí, me señaló, y vi como 3 años de cuidadosa planificación se desmoronaban. La señora Miller amenazaba a nuestra familia, añadió Morton con suavidad. Tenemos pruebas de su acoso, de su obsesión por destruir la reputación de su suegra. El allanamiento fue simplemente un intento de recuperar documentos que legítimamente pertenecen a la familia. Sentía el teléfono pesado en el bolsillo, la grabación de su intrusión ya no servía. Se me habían adelantado, le habían dado la vuelta a todo, como siempre hacía Ellen. No es cierto, dijo Ryan de repente. Todas las miradas se posaron en él. Mamá, para. Para allá. Las lágrimas de Ellen desaparecieron al instante. Ryan, querido, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, se apartó de ella y se acercó a mí, pero yo también retrocedí. Un poco tarde. Las acusaciones de malversación son ciertas, ¿verdad? Por eso has estado tan desesperado por destruir la reputación de la familia de Aurey, para borrar tu rastro. Todo lo que hice fue por esta familia. La máscara de Ellen se rompió por completo. Ese dinero aseguró tu futuro, el de tu hermana. Me señaló con el dedo, amenazando con arruinarlo todo. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno habló por la radio. Señora Ellen Miller, necesitamos que venga a la comisaría. Esto es absurdo. Soy la víctima. Se volvió hacia su abogado, Morton. Haz algo. Pero Morton ya se dirigía a la puerta. Creo que nuestra relación profesional ha terminado, Ellen, dadas las circunstancias, todo pasó rápido después de eso. Ellen gritaba mientras se la llevaban, Chloe la seguía, quejándose de lealtad familiar, Morton escabulléndose en medio del caos. Las pruebas que había reunido estaban siendo recopiladas, documentadas, etiquetadas. Ryan empezó. No. Me abracé, repentinamente fría. No lo hagas. No sabía nada del dinero de la caridad, nada. De eso, lo juro, pero tú sabías de los robos, el acoso, las mentiras. Se me quebró la voz. Tú los elegías siempre. Tú los elegías. Puedo arreglar esto. ¿Arreglar qué? Señalé nuestra casa destruida. Las cartas de mi abuela siguen perdidas. Nuestro matrimonio se acabó. Tu madre irá a la cárcel. ¿Qué puedes arreglar exactamente? Evan apareció en la puerta. Audrey, el detective necesita tu declaración. Me moví para seguirlo, pero Ryan me agarró del brazo. Te quiero, dijo desesperado. ¿Acaso eso no vale la pena? Miré su mano en mi brazo, recordando cada roce, cada promesa, cada momento en que pensé que estábamos construyendo algo real. Entonces recordé haberlo visto ayudándolos a entrar en nuestra casa, haberlo visto elegir las mentiras de su madre por encima de mi verdad una última vez. El amor sin confianza no es amor, dije en voz baja. Es solo otra forma de control. Me aparté, dejándolo de pie entre los escombros de nuestra vida juntos. El detective esperó con más preguntas, más formularios, más procedimientos. Horas de explicar cómo había reunido pruebas del desfalco de Ellen, cómo había documentado su acoso, cómo había visto mi matrimonio morir lentamente bajo el peso de la manipulación y las mentiras. Más tarde, sola en mi coche, saqué la última carta de mi abuela, la auténtica, no la copia que Ellen había robado, la que había guardado cerca todos estos años. Recuerda, cariño, había escrito, a veces ganar significa irse. A veces la mayor victoria está en negarse a seguirles el juego. Mi teléfono vibró, Ryan otra vez. Rechacé la llamada y arranqué el motor. Por el retrovisor,
Lo vi de pie en la puerta de lo que solía ser nuestra casa, con cara de extravío. Por un instante, me dolió el corazón, pero mientras me alejaba, me di cuenta de algo. Al intentar destruir a Ellen, casi me había convertido en ella, manipuladora, obsesionada con el control, dispuesta a sacrificarlo todo por la victoria. Mi abuela tenía razón. La verdadera victoria no residía en derribar a Ellen, sino en liberarme por fin. El pasillo del juzgado se extendía interminable y frío. Me senté en un duro banco de madera, observando a los amigos de Ellen susurrar entre ellos mientras esperaban su comparecencia. 3 semanas después del allanamiento, todavía no podían creer que el presidente de la junta directiva de su organización benéfica se enfrentara a cargos de malversación de fondos. Raishan apareció al final del pasillo, con ojeras. Chloe se aferró a su brazo, lanzándome dagas con la mirada. Me concentré en mi teléfono, fingiendo leer correos electrónicos. Audrey, su voz sonó más cerca de lo que esperaba. ¿Podemos hablar? Tu abogado tiene los papeles del divorcio, dije sin levantar la vista. Solo fírmalos. Eso no es. Se sentó a mi lado, demasiado cerca. Mamá quiere hacer un trato ahora. Lo miré. ¿Un trato? Devolverá todas las cartas de tu abuela si retiras los cargos. Una risa burbujeó, amarga como el café. ¿De verdad no lo entiendes? Sigue siendo mi madre, y eso es todo lo que importa, ¿verdad? Me puse de pie, necesitando distancia. Incluso después de todo lo que hizo, de todo lo que robó, cometió errores. Errores. Mi voz se oyó, haciendo que todos voltearan a ver. Destruyó nuestro matrimonio de forma errática. Me aterrorizó en mi propia casa, robó millones de su propia caridad. Esos no son errores, Raishan, son decisiones. El leal de Ellen apareció, haciéndole señas a Raishan, pero antes de que pudiera moverse, las puertas del juzgado se abrieron de golpe. Evan entró corriendo, agarrando un sobremanilla. Lo tengo, dijo, respirando con dificultad. Lo encontré en la oficina de Morton. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un solo documento, una carta de Ellen a su abogado, fechada 3 años antes, el día antes de mi boda. ¿Qué es eso?, preguntó Raishan. Un seguro, dije, examinando el contenido. Por si alguna vez amenazaba su control sobre ti. Levanté la vista cuando Ellen entró esposada, flanqueada por agentes. Lo había planeado desde el principio, el acoso, los allanamientos, todo. Todo estaba calculado para hacerme parecer inestable, obsesionada con el caso Anderson. Los ojos de Ellen se clavaron en la carta. Por primera vez, vi miedo real en ella. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Tu abogado no es tan leal como creías. Levanté la carta. Lo documentaste todo, Ellen. Cada paso de tu plan para destruirme, y ahora todos van a saber exactamente quién eres. Pequeña desagradecida. Se abalanzó hacia adelante, pero los agentes la retuvieron. Mamá, para. Raishan se interpuso entre nosotros. Para. El rostro de Ellen se arrugó. Todo lo que hice fue por ti, para protegerte de ella. ¿De qué?, se le quebró la voz a Raishan. ¿De ser feliz? ¿De tener una vida que escapa a tu control? Ella nunca te amó como yo. No, la interrumpí. Lo amé lo suficiente como para dejarlo elegir. Lo amaste lo suficiente como para asegurarte de que nunca pudiera. Los susurros a nuestro alrededor se hicieron más fuertes. Las amigas de Ellen vieron con horror cómo su perfecta matrona de sociedad se desmoronaba ante sus ojos. Chloe se apartó de su madre, al ver por fin la verdad que ella misma había contribuido a propiciar. Comienza la lectura de cargos, dijo Evan en voz baja. Le entregué la carta al fiscal, que había estado esperando en silencio cerca. Entonces me volví hacia Raishan por última vez. Te amé, dije, pero el amor no debería doler así. Audrey, por favor. Adiós, Raishan. Me alejé mientras Ellen era conducida a la sala del tribunal, su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba tras mí. Mi teléfono vibró,
Un mensaje del antiguo socio de mi abuela. Encontré algo en los archivos, decía. Tu abuela estaría orgullosa. Afuera, el aire otoñal se sentía limpio y fresco. Evan me alcanzó al pie de la escalera del juzgado. ¿Estás bien?, preguntó. Observé cómo las hojas se dispersaban por la acera, desprendiéndose de sus ramas, arrastradas por el viento. No, dije con sinceridad, pero lo estaré. Porque a veces ganar no se trata de destruir a tus enemigos. A veces se trata de negarte a dejar que te destruyan. Y a veces la mayor venganza es simplemente irse con la frente en alto, dejándolos que afronten las consecuencias de sus propias decisiones. La última caja de mi antigua vida seguía sin abrir en el suelo de mi nuevo apartamento. A través de la ventana, las luces del centro brillaban como estrellas dispersas, tan diferentes de la oscuridad suburbana que había dejado atrás. Mi teléfono se iluminó, el mensaje de Evan sobre la sentencia de Ellen. 5 años por malversación de fondos. Las páginas de Sociedad ya estaban llenas de escándalos. Su reputación, cuidadosamente forjada, se hizo añicos como una taza de té. Un golpe en la puerta me dejó paralizada. Conocía ese patrón, 3 golpes rápidos, uno lento. Ryan estaba en el pasillo con un paquete familiar encuadernado en cuero. Las cartas de la abuela, dije con un nudo en la garganta. Las encontré en el estudio de mi madre mientras limpiaba la casa. Me las ofreció como una ofrenda de paz. Siempre fueron tuyas. Tomé el paquete, recorriendo con los dedos los bordes desgastados. ¿Cómo está? Enfadada, amargada. Se encogió de hombros. Está en terapia. Dice que está empezando a entender algunas cosas sobre nuestra familia y aprendiendo a valerme por mí misma. Miró más allá de mí, hacia el apartamento. Estás pintando. Un caballete estaba junto a la ventana, con el lienzo medio cubierto de trazos atrevidos de rojo y dorado. Algo que descubrí por casualidad, una forma de expresar todo lo que las palabras no pueden expresar. Ayuda, dije simplemente. Audrey, yo no. Retrocedí un paso, creando distancia. Ambos sabemos por qué terminó. Lo sé, solo. Sacó un sobre, los papeles del divorcio firmados y algo más. Deberías verlo dentro. Era un recorte de periódico de hacía 30 años, un pequeño artículo sobre la joven Ellen Miller antes de casarse con un hombre rico. Intentando desesperadamente demostrar que era digna de la alta sociedad, siempre tenía miedo, dijo Ryan en voz baja, de perder el control, de que la delataran como alguien que no era lo suficientemente buena. No estoy excusando lo que hizo, pero ahora lo entiendo. Entenderlo no lo justifica. No, pero me ayuda a no convertirme en ella. Una sirena aulló en algún lugar de la ciudad. En mi vida anterior, me habría estremecido ante el ruido. Ahora parecía un recordatorio, la vida continúa, cambia, se transforma. Nunca quise venganza, dije, sorprendiéndome con la verdad. Solo quería ser libre. Lo sé. Por eso ganaste. Se giró para irse, pero hizo una pausa. El cuadro, es hermoso. Después de que se fuera, abrí el fajo de cartas. Las palabras de mi abuela fluían por las páginas, contando historias de fortaleza, de enfrentarse a los agresores, de elegir la integridad por encima de la venganza. Pero un pasaje me llamó la atención, escrito justo antes de morir, recuerda, querido corazón, algunas personas intentarán apagar tu luz porque temen su propia oscuridad. Tu poder no reside en luchar contra ellas, sino en seguir brillando. Tomé mi pincel y añadí toques de azul al lienzo. No todo necesitaba una resolución. No todas las historias necesitaban un final perfecto. A veces la victoria no estaba en destruir a tus enemigos ni siquiera en perdonarlos, a veces estaba en descubrir quién eras realmente sin ellos. Mi teléfono vibró de nuevo, Evan me invitaba a cenar. No era una cita, todavía no, pero tal vez algún día. Por ahora, la amistad era suficiente. Por ahora, tenía mi libertad, mi verdad, mi arte. Las luces de la ciudad parpadeaban, proyectando sombras que danzaban sobre mi lienzo. En mi vida anterior, habría visto amenazas en esas sombras.
Ahora veía posibilidades, patrones, historias esperando ser contadas. Tomé otro pincel. La noche era joven, el lienzo esperaba, y por primera vez en años, me sentí total y completamente libre. No porque Ellen hubiera perdido, sino porque por fin había aprendido la diferencia entre venganza y liberación. Y en esa diferencia, me encontré a mí mismo.